El año pasado fue sobre el tema del Sáhara y este año hemos decidido pues, que sea el conflicto sirio el que tratemos este año y que tenemos la ocasión de contar con la presencia de personalidades conocedoras del conflicto, como el doctor Fawzi Kanafani, que es economista y que es un buen conocedor del conflicto, también el profesor Pedro Expósito, y también un conocedor del conflicto desde un punto de vista, diríamos, técnico, ¿no? Y sobre todo ha trabajado el tema del conflicto desde uno de los puntos más sensibles y más difíciles, ¿no? Que es el tema del arsenal químico, ¿no? Y bueno, y para nosotros en la comisión lo más importante del ser humano es el tema de los derechos humanos, porque cuando hay realmente derechos humanos es cuando hay progreso, hay democracia, y si no lo hay, pues no hay absolutamente nada. Y estos últimos años, uno de los conflictos más encarnecidos, los más duros, los más dramáticos, es el conflicto sirio. Actualmente se dice, yo creo que es poco, yo creo que es el doble, hablan de 150.000 muertos en 4 años. Y creo que hay más, porque es un conflicto donde prácticamente es un nuevo escenario de la Guerra Fría. Hay muchísimos intereses políticos, geoestratégicos, conflictos religiosos, y prácticamente se está considerando a un país peor que un desastre natural, lo peor de la humanidad, lo peor del ser humano se está viviendo en ese país. Y, bueno, y por eso creemos que es fundamental que todos conozcamos de esa situación, de ese punto de vista de los derechos humanos, al margen de los conflictos que puede generar lo económico, lo político, lo social. Desde ese punto humano, el que el ser humano puede destrozar, puede aniquilar, puede degollar un ser humano a otro. Se ven escenas escalofrías, escenas increíbles. Y bueno, y simplemente pues desde el punto de vista, pues intentamos que desde un punto de vista técnico ver qué es lo que pasa, cómo ha podido llegar este conflicto a esa situación. Y lo más grave es que no se ve que ahí puede haber una solución pronto, que siguen miles de gente sufriendo. Hay más de 2 millones de refugiados, de desplazados, y bueno, eso es inaceptable para la humanidad, y simplemente muchos gobiernos y Occidente en general se miran a otro lado, ¿no? Y por eso, bueno, simplemente quiero pues, presentaros a estos compañeros y daros la bienvenida. Os agradezco vuestra presencia y la de ustedes también. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero le agradezco a su invitación a este acto para hablar de Siria y la situación en Siria y lo que está ocurriendo en Siria. Y antes que hablar de lo que está hablando en Siria, el derecho humano, la primavera árabe, lo que está ocurriendo en Siria, hay que refrescar la memoria un poco. ¿Qué es Siria? ¿Qué tiene Siria en caso especial? ¿Por qué está ocurriendo esto en Siria? ¿Quién está ganando en Siria? ¿A dónde quiere llegar la gente detrás de este conflicto en Siria? Si hablamos de Siria, Siria es un país que se encuentra al otro lado de la cuenca mediterránea, en el corazón del Oriente Medio, donde han descubierto el primer alfabeto en el mundo, en la costa de Siria, en la zona se llama Afamia. Y ha pasado tiene muchas civilizaciones, romanos, griegos, turcos. La historia de Siria es muy rica.
se encuentran muchos lugares religiosos, a pesar de casi todos los profetas, entre Ibrahim y Moisés, Jesús era profeta de Muhammad. Pero no vamos a entrar en detalles, y hago un resumen de Siria. Siria era antiguamente es el camino de la seda, donde empieza desde la época de China, el Imperio Romano, tras eso lo exporta la mercancía entre China y el Imperio Romano pasando por Siria. La zona de Siria, el lugar estratégico, desde muchos años se encuentra mucho conflicto por la situación estratégica que tiene este lugar. Siria, al principio del siglo pasado, está abarcada con 4 países. Era antes antigua Siria, era Jordania, Palestina, Líbano y Siria. Cuando han conquistado los ingleses, los franceses en el siglo pasado, Oriente Medio ha dividido Siria por 2 partes, la parte norte y la parte sur. La parte norte ha quedado con los franceses, han dividido por 2 partes, la llamaron ahora Siria y Líbano. En el sur ha quedado Jordania y Palestina y no han partido del Estado de Israel. De ahí empezaron los conflictos. Aparte de esto, el gobierno francés en aquel tiempo le ha regalado un trozo de tierra siria a los turcos. Entonces empezaron el siglo pasado los problemas ahí en el conflicto. Siria ha luchado el pueblo sirio para coger la independencia, logrado en el año 1946, cuando acogió la independencia contra los franceses en 1948. Ha empezado la guerra entre los países árabes y Estados Unidos para recuperar la tierra. Hubo un fracaso porque los países recién cogiendo la independencia no tenían en cuenta con los propios medios, tampoco con la textura, la democracia y el apoyo. Y luego ha empezado otra guerra en el año 67, también entre los árabes y los judíos. También ha perdido una tierra donde ahora está reclamando el gobierno sirio con el Estado israelí de Alto de Golán para recuperar esa tierra. Del año 1977 ha vuelto otra guerra con el gobierno sirio, con el gobierno israelí. Ha empezado otros conflictos. En el año 80, yo hablo de estoy dando un resumen, por qué está corriendo en Siria, porque donde viene raíces de esta problema, no raíces de democracia, pero raíces políticos, viene de muchos factores. En el año 80 ha empezado donde hubo la revolución islámica en Irán. Irán antes era un país apoyando a Estados Unidos. Cuando ha cambiado el régimen, entonces no le gustaba a Estados Unidos, a algunos países europeos, entonces empezó la sanción contra Irán, empujando a algunos países árabes para crear una guerra contra Irán. La ha logrado por el régimen de aquel tiempo de Saddam Hussein, con el apoyo con los países del Golfo Árabe y toda la guerra pagada por ellos. Ha durado casi 8 años, miles de muertos para nada. En el año 90, cuando terminaba la guerra, Saddam Hussein ha sentido fracasado, ha pasado la factura a los países Golfo Árabe para pagarla, la han denegado, ha empezado a conquistar Kuwait. Ha empezado otra guerra, también otros conflictos. Ha creado un problema dentro del Islam, entre sunitas y chiitas, para crear un gran mercado de venta de armas. Después del año 80, el año 90, cuando empezó la guerra ha derrotado el gobierno iraquí y echado de Kuwait. Ha empezado el año 2001, aquel tiempo, el atentado de Estados Unidos de Al-Qaeda. Estados Unidos ha provocado, dice, había un arma masiva en Irak. Entonces ha creado otra guerra a Irak, apoyando con ingleses, aquel tiempo el gobierno Zapatero, el gobierno Aznar. Pero toda la guerra que ha empezado para crear o buscar armas masivas no existe nada. Todo para el tema del petróleo. Ha derrotado el país iraquí, miles de muertos y refugiados, pero no ha conseguido nada. No ha conseguido un problema ni democracia. Hasta el día de hoy, se encuentra cada día un atentado, unos muertos. Casi ha destruido todo el país de Irak. La única parte de Irak no lo ha tocado porque es gracias al Ministerio de Petróleo, porque no son el interés de los americanos. Pero el resto todo está destruido, robado. Todo esto que está pasando alrededor de Siria no apoyada, no se puede hacer una estabilidad del país para un buen desarrollo. Una parte, cuando quiere desarrollar el país, se encuentra un problema, un conflicto o alguna guerra de un país vecino entre refugiados, entre
una estabilidad en la zona. Ha empezado hace 4 o 5 años, cuando el gobierno sirio ha abierto un poco la frontera con Turquía, algunos países árabes, para liberar el mercado entre Turquía y Qatar. Ha empezado luego el que llamamos la primavera árabe. Si volvemos un poco, ¿por qué la primavera árabe? ¿Quién quiere ganar de esta? Antes que hablamos con los detalles, ¿por qué está pasando en Siria? Si volvemos un poco a la memoria, hace 4 o 5 años, antes del año 2011, todo el mundo estaba hablando de crear un Estado palestino. Han salido los palestinos a Naciones Unidas, empujando a Naciones Unidas para crear el Estado palestino. Esto no le gustaba a los Estados judíos. Entonces empezado creando un problema, empezado por Egipto, por derrotar el régimen de Mubarak. Después ha empezado de Túnez, después ha empezado a Libia. Si detrás de esto lo que está organizando entre el Facebook ha creado, preparado la primavera árabe, era detrás algunos, por desgracia, algunos de Israel. Todos los demostrados. Después de estos, ha empezado, si miramos por qué ha pasado la primavera árabe en Libia. Porque en Libia, en aquel tiempo, el gobierno libio, como tenía un problema con algún país occidente por el tema de la venta de petróleo, ha decidido que hacer el intercambio del petróleo no por el euro, tampoco por el dólar, por oro. Esto no gustaba a nadie, porque si empieza la venta en oro, en el petróleo, se va a crear un conflicto y inestabilidad en la economía mundial. Anteriormente, Saddam Hussein también quiere hacer la venta de petróleo en oro, no en dólares, no le gustaba a Estados Unidos. Todo esto entonces crearon un problema para echarse para un régimen no interesa, no conviene a sus intereses. Después ha empezado este problema, ha empezado a provocar el gobierno sirio para derrotar al gobierno sirio por doble intereses. Primero intereses por apoyar con un gobierno contra los estados israelíes. Entonces no le interesa crear hasta el lado de Israel un gobierno fuerte, estable, quiere derrotar de cualquier manera. Aparte de esto, el intereses detrás de esto es el petróleo o el gas. El gas porque hay un plan, un proyecto pasando el gas de Qatar a Europa, travesía de Jordania a Siria a Europa. Esto no gustaba a los rusos, no gustaba a los chinos. Pero entonces, si pasa ese proyecto, entonces Estados Unidos va a controlar toda la economía, toda la fuente de recursos en todo el planeta. Por eso, si lo recordamos, 4 votos de China y Rusia a favor del gobierno sirio. No a favor del gobierno sirio, porque a favor de sus intereses propios, porque hay un cambio de la economía internacional. Desde ahí han empezado creando algunas excusas para intervenir en el gobierno sirio y derrotar al régimen. Ha empezado, llamamos de democracia. Si miramos dónde ha empezado la democracia, dice el gobierno sirio derrotando el pueblo, matando al pueblo, mandando armas disparando a la gente. Ha empezado la versión que llamaron en Siria desde las mezquitas. Desde las mezquitas porque ha empezado una guerra religiosa, no una democracia. Empezando a convencer algunos fanatismos, traídos de fuera de Siria, de Afganistán, de Chechenia, de Libia, de Yemen, de muchos países. Hoy en día más de 100.000 personas han entrado a Siria para luchar, diciendo la puerta del cielo de Siria, luchando, violando mujeres, matando, incluso por desgracia. Se no entra del marco de humanos, porque yo no en el marco de animales, porque uno mata a uno con miedo de su corazón, otro mata a otro jugando en su cabeza fútbol. Está pasando en Siria. El gobierno se le ha llamado a mandar montones de quejas hasta las Naciones Unidas para mandar observadores. La Liga de Países Árabes ha mandado observadores. El gobierno sirio ha dicho no quiere intervenir o meter los ejércitos en las ciudades para defender. Entre los observadores de la Liga de Países Árabes ha metido su informe a Naciones Unidas, le han denegado salir a Arabia y emitirlos. Entre los observadores de Estados de Naciones Unidas, algunos países del Consejo de Seguridad han manipulado la información. No le interesa cualquier información, manipula la información a sus favores. Si recordamos, en Inglaterra hace varios años hubo una manifestación, el gobierno inglés ha metido el ejército en Londres para apoyar o para evitar el disturbio. Entonces el gobierno no tiene intermedio intervenir para defender el pueblo. Todo el mundo ahí porque a favor. Ha metido, le ha dado muchas oportunidades a rebeldes, revolucionarios, si quiere
Bueno, en democracia, bueno, presentar elecciones, a crear un partido, ha cambiado la ley de partidos, ha cambiado la ley de comunicación, ha cambiado todo. Pero hay gente fuera que está comprados para algunos países no interesa el cambio. Eso es lo que está pasando en Siria. En resumen, todo un asunto de atrás, una política sucia para todo para petróleo, para intereses propios, más de la democracia. Si muere una persona, muere 1000 personas para ellos igual. Todo comprado de intereses global y da igual los pueblos. Ni Siria, ni Libia, ni Irak, ni Yemen, todos los cambios. Muchas gracias. Ese resumen La verdad que yo tengo bastantes preguntas que hacerle, pero lo haremos al final, después de la intervención de la compañera. Por favor. Bueno, buenas tardes. Yo no tenía preparado el tema. Cuando hablé con Abdullah, que me invitaba a este acto, ahora se me escucha. Decía que cuando hablaba con Abdullah, cuando me invitaba a este acto por segunda vez, el año pasado ya estoy por aquí compartiendo un rato de charla sobre el tema del Sáhara, él me planteaba el objeto de debate, cuál sería. Me hablaba del tema de la primavera árabe y en concreto me decía que compartiríamos mesa con el doctor Fossi y con Andrés Bautista también de Amnistía Internacional, que también hablaría sobre el tema de Siria. Así que, siguiendo también el comentario que nos hacíamos, me decía que respecto de esa pregunta que me hacía Abdullah, ¿para qué ha servido la primavera árabe? Esa sería poco más o menos el objeto de mi intervención. Y para empezar esta intervención, yo no sería muy negativo en cuanto al tema de para qué ha servido la primavera árabe, si ha tenido algún objeto, si se puede esperar algún tipo de resultado de ella. Y digo que no sería negativo porque yo sí soy de los que piensan que por primera vez en el mundo árabe parece que ha surgido algo nuevo, algo novedoso, que no se queda solamente en el ámbito del tema del petróleo gobernado, controlado por los gobernantes, sino que se ha extendido mucho más allá y que no tiene el valor climatístico que puede tener el dinero. Y me refiero a lo que es una revolución dentro de un pueblo que no ha estado habituado a tener este tipo de conductas o este tipo de historia. Mira que el pueblo árabe es un pueblo rico en historia y sin embargo en esa historia nunca ha estado asociada al concepto de democracia tal y como nosotros la entendemos. Y cabría decir también, a modo de apuntalar un poco el tema de la primavera árabe y la importancia que pueda tener, que si bien en el siglo XX, si recordamos un poco, en el siglo XX hemos tenido algunas revoluciones que han marcado ese siglo en el aspecto político de estas características, como fue la Revolución Rusa, por ejemplo. Y también ha estado marcado el siglo XX por dos grandes luchas que se produjeron, una contra el fascismo y la otra contra el nazismo. Y a modo de apuntalar, como les decía, el tema de la primavera árabe, yo soy de los que piensan, al menos en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones uno se permite la ligereza de pensar en positivo, y me doy cuenta o veo que estamos recién empezado el siglo XXI y que el primer elemento importante de características internacionales o de resultados o de visualización internacional, el primer elemento importante o hecho importante que se produce precisamente es lo del tema de la primavera árabe en su conjunto. Ya no solamente el problema de Siria, que es una vulneración sistemática y absolutista del tema de los derechos humanos, creo que mi compañero Andrés tiene también mucha más información al respecto, pero en el sentido global del tema de la primavera árabe, sí creo que tiene esas características de poder decir que el siglo XXI, yo no me diría que podría, sino que debería de ser el siglo del pueblo árabe. Hemos estado acostumbrados a verlo siempre en el furgón de cola en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a las democracias en el mundo, y sí que nos ha servido, como bien decía antes mi compañero de mesa, como el lugar donde podíamos acudir a recabar recursos naturales y que después se producían o que se reconvertían en dinero tal y como no hace falta explicarlo porque ustedes ya lo saben y él también lo estaba explicando bastante bien.
Y el problema que se plantea con la primavera árabe a fecha de hoy es una cosa sintomática, una cosa curiosa. Y es que resulta que ya hay voces por ahí, yo no sé quiénes son los interesados, que empiezan a plantearse si efectivamente, ya no solamente si la primavera árabe ha servido de algo o no, que parece que para algunos, no para muchos, pero para algunos dicen que no, pero lo que empiezan a plantearse es si ya se ha acabado la primavera árabe. Empiezan a bombardearte con las historias por televisión, por la prensa, por los medios, por este grupo, por algunos grupos que suelen estar interesados en la manipulación informativa, y empiezan a plantear que efectivamente esto se ha acabado, que aquí ya no hay más que hacer, que ha muerto mucha gente y todas las que están muriendo lamentablemente en Siria, y que esto no va a ninguna parte. Y sin embargo uno, todavía como les decía antes, viendo el mundo en positivo, entiende que esto no se ha acabado, esto solamente acaba de empezar. Y acaba de empezar precisamente en pueblos donde se dan las circunstancias que se daban en 1789 en la Revolución Francesa. Si ustedes han mirado un poco la historia, verán que lo que ocurre en la Revolución Francesa en aquel entonces son las mismas características que se están dando hoy en día, o que se vienen dando, mejor dicho, desde hace mucho tiempo en los mundos, en los estados de los países árabes. Son, para resumir mucho el tema, simplemente decirle que la persona no es ciudadana, la persona es súbdito. Y eso es lo que ocurría en la Revolución Francesa hasta que se produce la toma de la Bastilla, y a partir de ahí empieza a andar una nueva forma de entender la sociedad, que es la sociedad occidental que nosotros tenemos aquí. No se dio solamente en aquel siglo XVIII en Francia, también ocurría en los Estados Unidos, que conocemos ahora. Los Estados Unidos, digo, que conocemos ahora, también se producía esa revolución cuando se separan de Inglaterra y se enfrenta al rey George. La cuestión es que empezamos a meternos prisa y a creer que esto se cambia de un día para otro, y que una revolución se produce efectivamente, se puede producir por un hecho concreto. Hay quien señala el inicio de la primavera árabe en el momento en que Mohamed el-Wazizi se pega fuego en la plaza de Túnez, y yo, si ustedes me lo permiten, además como soy de los que están aquí presentes ya me conocen en algo en eso, yo pienso, mejor dicho, siguiendo a Noam Chomsky, que es el primero que se da cuenta de ello, yo pienso como Noam Chomsky. La primavera árabe no se produce cuando Mohamed el-Wazizi se pega fuego en la plaza de Túnez, Trípoli. Yo creo que la primavera árabe empieza un mes y pico antes, cuando el pueblo saharaui, en el Aaiún, ocupado militarmente por Marruecos, crea o monta o empieza a crearse lo que después fue el campamento de Ahleinici, tristemente levantado, pero que reúne las mismas características que reúnen las posteriores movilizaciones que se han ido dando en los distintos estados árabes. Eran gente joven, gente que estaban hartos de que se les pisotearan, gente que exigían derechos, y además que por primera vez en el pueblo saharaui también es verdad que no se estaba reivindicando lo que siempre reivindicamos, que es el derecho de autodeterminación y la separación, o sea, que Marruecos deje esa ocupación militar. Y a partir de ahí, posteriormente, posiblemente no tiene mayor conexión, pero posiblemente después en Túnez es cuando empezamos, a partir de Ahleinici, es cuando empezamos con esos movimientos en los distintos estados del Magreb, y nos desplazamos hasta Yemen. Y leyendo algo, volviendo un poco atrás de lo que les decía antes, que hay quienes están interesados en decir que esto se ha acabado, leyendo estos días atrás algunas cosas relacionadas con la primavera árabe, he dado con una frase que me hizo mucha gracia, que me llamó la atención, y es una respuesta que hace el mandatario chino Zhou Enlai allá por el año 1980, o quizás antes, no lo recuerdo bien, pero bueno, por esos años, y no sé quién le hacía una pregunta diciéndole que a su parecer, al parecer de Zhou Enlai, qué efectos había producido la Revolución Francesa en Occidente. Y Zhou Enlai decía que todavía era pronto para hacer ningún tipo de valoración, que habían transcurrido 200 años. Sin embargo, aquí sí que nos damos prisa en querer acabar el tema, posiblemente, pues como bien indicaba también el doctor, porque hay intereses que de alguna manera esto es un juego de estrategia, un juego de despiste, etcétera, etcétera. Pero le llamo la atención sobre un hecho concreto también que se ha producido en estos países, en materia en concreto en Túnez. En Túnez, que al igual que en el resto de países se producen estas revueltas. Dicen que, como les decía antes, es el lugar donde se originan para algunos,
esta revuelta. En Túnez se acaba de aprobar hace poquito una nueva constitución, una constitución mucho más avanzada de lo que se puede ver a niveles generales dentro del mundo árabe, una constitución donde se respetan los derechos de la mujer, donde se le reconoce el papel a la mujer, donde no se recoge la sharia, etcétera, etcétera. Es decir, es una constitución avanzada. Y eso se acaba de aprobar. Y yo les decía antes que esto empezaba ya por el 2010, finales del 2010, si yo no me equivoco, en Túnez era sobre el mes de noviembre de 2010, porque en el de octubre anterior había sido lo de Reinicid. Y han pasado escasamente 3 años y han conseguido alcanzar una constitución. Yo repito lo que también les decía antes, este no es el final de Túnez, este no es el final. Allí ya no ha llegado la primavera árabe y ha llegado la democracia. Este es el inicio de un largo camino que les queda por recorrer todavía a Túnez, también a Túnez, aunque tengan constitución. Pero es curioso, en Túnez empiezan las revueltas en 2010, a fecha de hoy tienen una constitución, apenas 3 años y poco más, alcanzan una constitución mucho más avanzada que la que podemos observar en el ámbito del mundo árabe. Y yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes, después de morir el dictador en España, cuánto tiempo tardamos nosotros en conseguir una constitución? En el 75, la constitución se aprobó en el 78. Y sin embargo, a nosotros eso nos parece bien, pero en Túnez exigimos. Máxime, tenemos en cuenta que cuando se producen este tipo de revoluciones, hay que tener muy en cuenta dónde se produce. Es decir, el ámbito geográfico en el que se produce. No es lo mismo, para nada, en el año 74, cuando se produce la celebrada el 40 aniversario, el pasado viernes, Revolución de los Claveles en Portugal, no es lo mismo esa revolución que cualquiera de las revoluciones que se están produciendo en los pueblos árabes. Desde el punto de vista geográfico. No es lo mismo que esté ubicada Portugal en Europa, donde está rodeado de países democráticos, y donde el mismo estatus político que existe a su alrededor exige a cualquiera de los países que están en ese ámbito geográfico el mismo estatus en cuanto a la democracia y en cuanto al respeto de derechos, etcétera, etcétera. De ahí que sea muy fácil para Portugal adaptarse a una nueva situación después de una revolución. Si entendemos por revolución el cambio que se produce de un sistema a otro. Pues digo que no es lo mismo que eso ocurra en Portugal a que ocurra en Túnez. Porque Túnez precisamente los vecinos que tienen no son unos dechados de virtudes en el respeto de derechos humanos o en el respeto de democracia. No existe. O al menos no existe desde el punto de vista en el que nosotros las conocemos. Por lo tanto, creo que hay que darle todo el respeto a esos pueblos que andan luchando por alcanzar un nuevo concepto de democracia en su pueblo y tener en cuenta que, tal y como decía Zhou Enlai, 200 años no son nada para saber cómo evoluciona una sociedad. Yo no voy a esperar tanto, ni creo que ninguno de los que estemos aquí vayamos a esperar tanto para saber si el pueblo árabe alcanza o no ese tipo de democracia que nosotros disfrutamos desde hace tiempo. Lo que sí es verdad, y en ocasiones lo he repetido en clase, en la facultad, cuando hemos explicado algún tema de esto relacionado con cosas del pueblo árabe, y procuro hacérselo ver también a los chavales cuando les explica este tipo de cuestiones, y es que Occidente, en relación al pueblo árabe, pues llevamos algo así como 200 años de avance, de adelanto, de lo que les decía antes, en el tema de la Revolución Francesa. A partir de ahí, cuando dejamos de ser súbditos, cuando el rey o el señor feudal tenía derechos sobre todos nosotros y nosotros no teníamos derecho en ninguno, dejamos de ser súbditos y pasamos a ser ciudadanos. Y antes de la Revolución Árabe, cuando uno explicaba esta historia a los chavales, pues ya se me planteaba esa cuestión. Si hemos necesitado 200 años para llegar a lo que estamos, y ellos están a 200 años detrás de nosotros, no podemos pretender que esto se haga de un día para otro. Es imposible trasladarles en el tiempo al presente actual, al 2014. Pero sí es posible posibilitar o facultar o potenciar el que el pueblo árabe pueda ir adquiriendo poquito a poco esa esfera de democracia, esa esfera, sobre todo digo, de derechos humanos. Porque lo que sí que es verdad es que con la primavera árabe, con ese tipo de revolución que se está produciendo, que se ha producido en los distintos pueblos,
Lo que sí es verdad es que, hay que admitirlo, no ha caído el muro de Berlín. A nivel internacional no se ha caído, no ha caído el muro de Berlín, pero ha caído un muro muy importante, porque sobre el pueblo árabe en general existen toda una serie de muros que a veces no lo percibimos porque son invisibles en muchas ocasiones. Y en este caso concreto me refiero al muro del miedo. El pueblo se ha dado cuenta, el pueblo, cuando digo pueblo digo una parte del pueblo, de la población, se ha dado cuenta que es posible. Y esa posibilidad existe desde el momento en que, curiosamente también, nosotros los occidentales, que somos así de listos, y a mí a veces esto me recuerda a cuando era más pequeño, todavía tengo el placer a veces cuando uno está un poco englobado de ver la tele y todavía me río con esas cosas, pero yo recuerdo cuando era más pequeño, ¿no? Y veía los programas aquellos de Mickey Mouse, y veía el de Mickey Mouse, no, más concreto el tío Gilito. Y yo recuerdo que el tío Gilito, aquel que le gustaba hacer tanto dinero, de todo hacía dinero, que se iba allí a África, ¿no? Y como eran poco menos que tontos los negritos, y eran muy ricos, tenían minas de oro, minas de diamantes, pues el tío Gilito se llevaba bolas de goma de colorín. Y los negritos que eran tontos, los colorines les gustaban mucho, pero no sabían lo que tenían ahí. Entonces iba al tío Gilito y les cambiaba las bolas de goma por los diamantes, y se venían más ricos de lo que ya se había ido para abajo. Eso poco más o menos es lo que, hombre, salvando las distancias, no me tomen ustedes tampoco chuscas, ¿no? Pero salvando las distancias yo diría que es poco más o menos lo que nos ha interesado siempre en relación con el pueblo árabe. Pero lo que sí es verdad, como decía antes, y vuelvo a eso, es que cualquier cambio no se hace en 2 días. No digo como Chuelay, cualquier cambio no se hace de un momento para otro. Esto ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, pero es más, es que nos está ocurriendo a nosotros, digo a los españoles, a los franceses, a los italianos, a los alemanes. Eso nos sigue ocurriendo hoy en día. Desde que la Unión Europea ha empezado a moverse, a gestionarse, poquito a poco se van dando pasos, se van adelantando pasos y se van alcanzando los objetivos que en el 57 y en el 51 se tenían en relación con una Europa unida. Robert Schuman, el primer ministro francés de aquel entonces, que fue uno de los locos aquellos que le dio por unir a Europa, junto con Churchill y algún otro, Robert Schuman decía que Europa no se va a hacer de un momento a otro. Europa no se va a hacer de un día para otro. Se va a hacer poquito a poco, dando pasos poco a poco, y que llevará tiempo en alcanzar el objetivo o el ideal de Europa que todos pudiéramos pretender. Y en esas estamos. A fecha de hoy, Europa sigue dando pasos y sigue adaptando a los respectivos pueblos que formamos parte de Europa, sigue adaptándose a ese tipo de evolución, que no revolución, que pretende Europa con todo su pueblo. Y en el mundo árabe, que tiene una cultura, bueno, mejor dicho, que no tienen cultura democrática, cuanto más no va a costar alcanzar algunos de estos tipos de objetivos de lo que le estaba comentando. De hecho, ya se han alcanzado objetivos. Les decía el tema de Túnez, en cuanto al alcance de esta nueva constitución de la que disponen, pero también se han alcanzado esos objetivos en modificaciones legislativas y constitucionales que se han producido en Marruecos, por ejemplo, que lo tenemos aquí al lado. Yo no voy a entrar a valorar si después cumplen o no cumplen lo que ellos mismos modifican, pero lo que sí es verdad es que se ha producido una reacción, en este caso en el gobierno marroquí, que anduvo listo y se dio cuenta de que aquello era como un reguero de pólvora que se corría de un lado a otro, y antes de que a mí me toquen, aquí pongo yo algo de mi parte. Y efectivamente se han producido algunas modificaciones constitucionales dentro de la Constitución de Marruecos, teniendo como consecuencia la primavera árabe. Y dentro de esas modificaciones, bueno, había algunas cesiones por parte en temas de materia de interior, etcétera, etcétera, pero dense ustedes cuenta que, en el caso de Marruecos, ya les digo, en el ámbito de lo que es la representación de la guía religiosa, ahí no se ha tocado, eso se lo ha quedado el rey para él, y eso no se ha tocado. Sí ha cedido en otras competencias, en temas de interior, en temas de comercio, etcétera, etcétera, pero que no viene al caso. Y le llama la atención también sobre otro hecho que se ha producido en distintos países del ámbito de la primavera árabe, y es que donde se ha producido, como es el caso de Marruecos, ese tipo de movilizaciones, el pueblo ha pedido lo que era la cabeza de su gobernante. Pero donde existe algún rey, o sea, donde existe un rey, no han pedido la cabeza del gobernante, han pedido modificaciones legislativas. En el resto, Mubarak, Ben Ali,
Saleh, en Yemen, etcétera, etcétera, ahí sí han pedido la cabeza del gobernante. Quizás por eso Mohamed VI ha sido listo y ha dicho, no, el tema religioso me lo quedo para mí, porque esto es desde el punto, o sea, desde el atalaya en que puedo controlar mejor al poder. Se han producido modificaciones, le decía, ahí en Túnez se han producido, bueno, se han producido, les iba a decir, en Argelia los cambios que han podido surgir, pero en Argelia es precisamente, también se podría decir, el abanderado, la guía. Y de aquí paso al siguiente punto que quería comentarles. Argelia es quizás el emblema que nos ha indicado a Occidente qué tipo de democracias son aquellas con las que nos podemos encontrar y sobre todo qué tipo de reacciones pueden producirse en función de los resultados electorales que se dan en estos países. Si ustedes recuerdan, en el año 91 se convocaron unas elecciones democráticas en Argelia, según he podido leer, según uno puede conocer, se respetaron los cánones reglamentarios en cuanto a unas elecciones para entenderlas como democráticas y gana el FIS, el Frente Islámico de Salvación. A partir de ese momento al ejército no le interesa, yo no sé si antes el huevo que la gallina, pero a Occidente tampoco le interesaba. No sé si es antes primero que a Occidente no le interese y después al ejército o al revés. Pero en cualquier caso, en Argelia, después de unas elecciones democráticas, el ejército derroca a los ganadores y vuelve a instalarse el mismo sistema que ya venía existiendo antes. Esto es exactamente lo que nos ha pasado en Egipto. En Egipto ha pasado cuarto y mitad de lo mismo. En Egipto se convocan unas elecciones democráticas, según los observadores internacionales, se han respetado también las premisas, los cánones mínimos, en cuanto al cumplimiento de esas elecciones, y ganan los hermanos musulmanes. A mí me gustaría saber o sea, a niveles internacionales, como parece que ocurrió después, quién se sorprende de que ganaran los hermanos musulmanes en Egipto. Los hermanos musulmanes vienen desde los años 30 del siglo pasado, trabajando a la chica callando y predicando, o por lo menos trabajando desde el punto de vista de lo que es una paz solapada, o sea, de una forma pacífica, ¿no? Sin exteriorizar un islamismo muy extremo ni nada de eso. Pero si si el sistema en Egipto era un sistema corrupto, el que tenía Mubarak, si el Estado no funcionaba, si las personas eran súbditos, si no tenían derecho apenas para nada, si todo eso ocurría y por debajo del sistema estatal existían los hermanos musulmanes, igual que han existido en Palestina, por ejemplo, Hamas, posiblemente los todos sepan más de eso que yo, pero si donde no ha funcionado el Estado en esos niveles, han funcionado este grupo, este tipo de asociaciones, de organizaciones, que son los que han sustituido la labor y la función que tiene que hacer el Estado, y se presentan a unas elecciones que pretenden. ¿Quién tenía que ganar esas elecciones? O sea, volvemos otra vez a lo mismo, a lo que hacía George Bush con Irak. Intentamos exportar la democracia bajo las alas de un F-16. Porque en el momento en que han ganado los hermanos musulmanes, 3/4 de lo mismo de lo que hablaba con Argelia anteriormente. No estamos de acuerdo, eso no puede ser y hay que quitarlos del medio. Ahí vienen entonces las grandes cantidades económicas que suele suministrar Estados Unidos al ejército egipcio. Uno no sabe si ha sido de motu propio que el propio ejército egipcio ha tomado partida y se ha metido en el berenjenal este de derrocar o dar un golpe de Estado y quitar a los hermanos musulmanes, o si ha sido alguien por detrás que le ha dicho, oye, tenéis que hacer esto, y si no se corta el grifo. Uno ya no sabe exactamente hasta dónde puede llegar ese tipo de cuestiones. Pero lo que sí es verdad, como les decía, es que aquí se presenta un problema con el tipo de sociedad, con el tipo de democracia que queremos instaurar en esa sociedad. Y se presenta el problema de que el islamismo es un factor o un elemento de suma importancia en todo este ámbito del mundo árabe. No hace falta insistir mucho en ello, ¿no? Si los sistemas que han existido hasta ahora en estos estados han sido sistemas totalitarios, sistemas dictatoriales, sistemas donde no se respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera, y el pueblo está por la labor de apoyar a este otro tipo de organizaciones que se presentan después a unas elecciones, ¿qué pretendemos? ¿Cómo pretendemos ganar
unas elecciones. ¿Cómo pretendemos democratizar a esos estados? Va a ser difícil, de un momento para otro, va a ser difícil que en 3 años consigamos que en todo el mundo árabe dispongan de unos cánones, de unas premisas mínimas al menos para empezar a hablar de democracia. Muy difícil. El problema que se plantea entonces, ¿cuál es? El problema es qué pretendemos o qué queremos en Occidente. ¿Seguimos queriendo tener unas dictaduras laicas o unas democracias islámicas? Y ese es, creo yo, una de las cuestiones importantes que se han de ver o que se han de vislumbrar de cara al futuro para que Occidente tome conciencia de con qué nos estamos jugando los cuartos. Y no digo eso en el sentido de que tengamos que ser nosotros los que decidan qué van a hacer ellos, pero sí es verdad que Occidente puede hacer mucho, y no desde luego, como les decía antes, con las alas de un F-16 o las democracias, sino con la diplomacia. Con la diplomacia y con todas aquellas vías de ayuda o de posibles colaboraciones que existen en ese sentido. Yo me podría extender mucho más, no sé del tiempo que tenemos, pero en cualquier caso, y por el momento solamente, no sé por dónde tenía yo, que había, tranquilo. Leyendo estos días, como le decía, me he encontrado con lo que nosotros por aquí llamamos un refrán, pero que dice, o al menos me venía puesto como un proverbio árabe. Y me venía bien porque pensando en todo lo que andaba uno dándole vuelta a la cabeza y todo lo que me hubiese gustado poderles exponer, digo, jolín, viene esto a resumir bastante bien lo que me gustaría decir de toda esta historia, de toda esa ilusión por el futuro, de ilusión por la democracia y sobre todo de ilusión de respeto por los derechos humanos, porque la democracia es una cosa conlleva la otra, ¿no? Ese proverbio árabe decía que nadie le diga lo que tiene que hacer a alguien que ya ha decidido cuál debe ser su destino. Y posiblemente no todo el pueblo árabe, porque es que se me van las historias, se me vuelve, claro, es que me voy quedando cojo, y quiero decirles tantas cosas y en tan poco momento, pero le decía que creo que han tomado su propia decisión, no el pueblo árabe. Ojo. No se trata también de decir que es el 100% del pueblo árabe el que se ha montado en esta aventura de ilusión que puede ser la primavera árabe. También hay que ser consciente de eso. No es todo el pueblo árabe. Gran parte del pueblo árabe, gran parte de Egipto con 80 millones de habitantes, el Cairo con 20 millones de habitantes, no estaban en la plaza de Tahrir. Había 1 millón de personas en esas manifestaciones de la plaza Tahrir. Y precisamente eran la juventud de esas sociedades las que se habían lanzado para adelante. Y precisamente eran, quizás, como consecuencia también, de una de las aportaciones, de las mayores aportaciones que ha hecho Occidente para que la primavera árabe sea posible. Porque no crean ustedes que aquí no hemos colaborado todos un poquito. Occidente también, bueno, nosotros los que estamos aquí posiblemente que no, pero desde Occidente sí que han colaborado en hacer posible la primavera árabe. Y me refiero a que allá por el año 2000, ustedes recordarán que por más o menos por esa fecha también, ¿no? Poco antes, poco después, pero allá por el año 2000, las grandes multinacionales de la comunicación y de los medios de la comunicación, me refiero a las telecomunicaciones, observaron que no solamente había un buen negocio por hacer aquí en el mundo occidental, sino que ahí abajo también había un negocio importante que se podía hacer. Empezaron a regalar los móviles, empezaron a hacer conexiones de internet con el tiempo, etcétera, etcétera. Y en el desarrollo de ese tipo de telecomunicaciones, la juventud, que no es analfabeta en el mundo árabe, porque la gran parte de la juventud de la población del mundo árabe, hay que decirlo también, en el Egipto, por ejemplo, el 45% es analfabeto, pero la parte de la juventud que no lo es y que han tenido el acceso a ese tipo de medios de comunicarse unos con otros, han hecho posible el darse cuenta desde sus propias casas, desde sus propios sillones, que no estaban solos. Porque hasta ahora, cuando el chaval veía a Mubarak y conocía lo que hacía Mubarak y conocía lo que estaba pasando en Siria, por ejemplo, cada uno en su casa se pensaba que estaba solo. Y como yo le decía antes, y el miedo era un muro que no se podía vencer. Pero cuando empiezan a hacerse cargo, empiezan a ponérsele en las manos el teléfono móvil, la posibilidad de conectarse a través del Facebook, del Twitter
de todo este tipo de programas que hay para interconectarnos entre nosotros, cuando eso ocurre, se dan cuenta que lo que está sintiendo y el monstruo de Mubarak no lo pienso yo solo, sino que es lo que me lo están pensando también el vecino de la calle de al lado o el del barrio de enfrente. Y se dan cuenta que no están solos. Y a partir de ahí, gracias, como les decía, irónicamente, a este tipo de aportación que Occidente hace, yo creo que ha sido uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la primavera árabe, para hacer posible que la primavera árabe efectivamente se haya producido en todos estos estados, por ahora del Magreb, esperemos que no sea lo único, y esperemos que todo al final podamos decir con el tiempo que efectivamente no fue cosa de un día, no fue un logro que se alcanzó de un día para otro, pero sí que es un hecho real, un espacio de tiempo en que podamos ver que Túnez se ha ido desarrollando con esa nueva constitución, con esa nueva sociedad, y que igual ha ido ocurriendo en el resto de países que se han embarcado en esta aventura de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias por tu gran aportación, Pedro. Andrés, pues nos tiene preparados también un PowerPoint sobre las armas químicas, ¿no? Sí, eso. Muy bien, gracias. Adiós. ¿Se me escucha bien? Bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias a la ciudad y a la sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados por la invitación que ha tenido aquí a la Amnistía Internacional, a la sección de Málaga, a la cual pues, en parte pues, yo represento, y a ustedes por haber venido aquí a escuchar a estos locos de Masilia. Mi presentación se va a versar sobre la utilización de armas químicas en el conflicto sirio. Yo espero no aburrirles demasiado con terminología jurídica. He hecho esta presentación, además en imágenes, bueno, por esa finalidad de que se pase de forma más liviana. Si en algún momento no tienen algo, pues te levantan la mano y lo dicen. No me voy a detener en orígenes del conflicto porque ya lo han expresado muy bien mis predecesores en la mesa, pero sí decirles que, bueno, como ya lo han comentado, se puede entender iniciado el conflicto sirio aproximadamente ya por marzo del 2011, y este conflicto, que comenzó como una serie de revueltas contra el régimen y que a lo largo del tiempo fueron reprimidas de forma bastante violenta, pues finalmente desemboca en lo que hoy es la guerra civil que se vive en Siria. Desde aquel momento hasta entonces, como ustedes se podrán imaginar, sobra decir la verdad, ambos bandos han cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Comenzamos respecto de las armas químicas el 21 de agosto del 2013. En esta fecha amanecemos con la triste noticia de que posiblemente se haya utilizado algún tipo de arma química contra una determinada zona, el barrio, la zona de Ghouta, en Damasco, en la capital, que pueden ver en el mapa, y que posteriormente fue afirmada por la propia Naciones Unidas, que efectivamente envió un equipo de investigación y pudieron probar que se habían utilizado armas químicas, en concreto gas sarín, contra determinada parte de la población. Lo que lamentablemente no pudieron determinar, o por lo menos no ha quedado así reflejado en el informe, es la autoría, si fue el gobierno de Al-Assad quien empleó esas armas químicas o, por el contrario, las milicias antigubernamentales. Pues bien, nosotros nos vamos a quedar con ese acontecimiento, la utilización de las armas químicas, y más adelante en el tiempo, el 14 de septiembre del 2013, dada esa utilización, ustedes recordarán en la prensa que desde el gobierno de Estados Unidos se comentó, se habló que se había traspasado esa línea roja respecto del conflicto. Pues bien, frente a la amenaza de una intervención armada por parte del gobierno de Estados Unidos en Siria, se sientan a negociar los jefes de la diplomacia de ambos países, John Kerry y Sergei Lavrov por parte de Estados Unidos y de Rusia respectivamente,
y esas negociaciones dan lugar a el acuerdo Rusia-Estados Unidos, conocido por las siglas en inglés como, pues, ven ahí, como ves, el Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons, que es el marco, la traducción al español, marco para la eliminación del arsenal químico sirio. Pues bien, fruto de ese acuerdo que contenía básicamente la obligación de Siria de eliminar su arsenal químico, se produce la solicitud de este país para adherirse a la Convención contra las Armas Químicas de 1993. Asimismo, junto con esa solicitud de adhesión a este tratado internacional, Siria pide la entrada en vigor provisional, supuesto que está previsto en el propio tratado, y que simplemente pues, lo que indica es que desde el momento mismo de la solicitud, desde el 14 de septiembre, ese tratado va a entrar en vigor, previo a esa entrada en vigor definitiva. Pues bien, aquí les he marcado, no se preocupen porque no voy a entrar en detalle, pero sí quiero por lo menos mostrarles respecto de la prohibición del uso de armas químicas, qué normas en derecho internacional público nos encontramos. Podemos dividirla sumariamente en tres bloques: las normas consuetudinarias, es decir, las costumbres de derecho internacional; las normas convencionales, los tratados, que principalmente se centran en el Convenio contra las Armas Químicas del 93, que ya les he relatado; y los principios de derecho internacional humanitario, como puede ser el principio de humanidad, limitación de medios de combate, distinción entre población civil y militar, etc. Pues bien, estas normas que acaban de ver, principalmente podemos resumirlas en dos grandes obligaciones que respecto de Siria deben cumplirse, que son el trato humanitario para los no combatientes, es decir, la población civil, y en segundo lugar, la prohibición de determinadas armas químicas, es decir, la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, venenosos o similares. Esta es la línea de tiempo que les he dibujado aquí respecto del Convenio IV de La Haya, allá por 1907, hasta la Convención de 1993. Todas estas normas, bien en virtud de su carácter de costumbre internacional o bien en virtud de ser normas convencionales, tratados, que además han sido ratificados por Siria, son aplicables a este conflicto y a este país. Respecto a la Convención contra las Armas Químicas del 93, lo que establece es la prohibición general del desarrollo, producción, almacenamiento, uso, así como su destrucción. Es decir, tras la solicitud de adhesión y por tanto la aplicación de la Convención en Siria, Siria tiene prohibido el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de las armas químicas, y además la destrucción de dicho arsenal. Establece un mecanismo del propio convenio para la destrucción del arsenal existente. Pues siguiendo con esta línea de actos, nos encontramos pocos días después, el 27 de septiembre del 2013, con una resolución, desde mi punto de vista, de gran trascendencia, como es la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2118 del 2013. Esta resolución lo que viene es a recoger, por un lado, lo acordado tanto en el marco Estados Unidos-Rusia como las obligaciones que se establecen en la Convención del 93, y lo que hace es introducir todas estas obligaciones con algún matiz en un documento, en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Resolución que es obligatoria para todos los Estados miembros de la ONU y que establece determinadas obligaciones para Siria. Obligaciones que les he puesto aquí, como puede ser la de no emplear, ni desarrollar, ni producir o adquirir, en otro modo, almacenar ni conservar armas químicas, es decir, obligaciones, como ya hemos visto, que se contenían en el convenio del 93. Establece además procedimientos especiales para la destrucción del arsenal químico, esos plazos que además ustedes desde ayer habrán oído en la prensa y que más adelante me voy a detener en ello. Cumplir con la decisión del Consejo Ejecutivo de la OPAC. La OPAC es la Organización para la Destrucción de las Armas Químicas, una organización creada por el propio Tratado del 93 y que tiene como función velar por su cumplimiento, velar por la destrucción de las armas químicas. Bueno, también debe reconocer distintos privilegios y inmunidades al personal de la OPAC, es decir, ese personal que va a ir a Siria a destruir ese arsenal químico debe de realizarlo pues, con ciertas garantías y con ciertos privilegios en cuanto a poder
deambular por todo el territorio sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? El 6 de octubre del 2013 comienza la destrucción del arsenal químico, principalmente por dos vías, bien destrucción in situ, dentro del propio país, o bien se va a remover, que es lo que, como se dice en la propia resolución, se van a trasladar esas armas químicas, esas sustancias, y se van a destruir fuera del país. Normalmente la vía que por lo menos ha trascendido a la opinión pública es a través del puerto de Latakia, no sé si lo funciona, ¿no? Y pues distintos barcos, uno estadounidense, otro creo que era de Países Bajos y un tercero que no recuerdo ahora mismo el país, pero bueno, son buques de otros estados los que se han prestado a la destrucción de este arsenal químico. El 14 de octubre, un mes después de la solicitud por parte de Siria de adhesión a la CAC, entra en vigor de manera definitiva esta convención. Pues bien, continuamos en el tiempo y ahora nos centramos en el periodo de fecha entre enero y febrero del 2014. ¿Qué ocurre aquí? La Convención contra las Armas Químicas está en vigor en Siria, se está produciendo en la destrucción del arsenal químico sirio, pero el conflicto no se detiene, el conflicto continúa y cada vez de forma más brutal, si me permiten la expresión. Pues bien, precisamente para poner fin al conflicto y siguiendo las recomendaciones y las exigencias establecidas en esa resolución del Consejo de Seguridad 21 y 18, las partes se sientan a negociar, lo que se denomina las reuniones o las negociaciones Ginebra II, que se produjeron pues, en Suiza, en la sede de la ONU, en Ginebra. Pues bien, se sientan a negociar no solo el gobierno de Al-Assad, sino también y las partes, las milicias antigubernamentales, sino también representantes de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Rusia. Aquí tenemos sentado al frente al enviado especial para la misión de Naciones Unidas. Pues bien, todos ellos se sientan a dialogar durante este periodo de tiempo en varias reuniones, pero fracasan estrepitosamente. Esas negociaciones no llegan a ningún puerto, ni siquiera sobre un mínimo que puede ser la ayuda humanitaria dentro del país. Es decir, las dos partes no se ponen de acuerdo en resolver los problemas políticos, pero tampoco ni siquiera sobre un mínimo humanitario. Esto llama tremendamente la atención de la comunidad internacional y poco después, el 22 de febrero de 2014, se produce otra resolución de gran trascendencia como es la 2139, también del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué hace esta resolución o qué importancia tiene? Esta resolución lo que viene es a dar respuesta a esa llamada frente a la crisis humanitaria que se está produciendo en Siria, que se estaba por entonces y que a día de hoy se sigue produciendo. Digo que es llamativo esta resolución, puesto que no olvidemos que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, se encuentra Rusia, aliado principal de Siria, y que tiene la posibilidad de vetar cualquier resolución de la ONU e impedir que ésta vea la luz. Pues bien, se produce esta resolución, se dicta esta resolución 2139, que, si me permiten que le lea un pequeño fragmento, bueno, exige a las partes el fin de la violencia, el fin de la violación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, exige que se levante el asedio de las zonas pobladas y además, en lo que yo me quiero centrar, pone de relieve que la situación humanitaria seguirá empeorando si no se encuentra una solución política y para ello acoge con beneplácito la Conferencia de Ginebra. Pues bien, ¿cuál es esta situación humanitaria que va a seguir empeorando si no se pone fin al conflicto? Más de 250.000 personas sitiadas y sometidas a incesantes ataques de artillería y bombarderos. Todos estos son datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más de 160.000 personas solo en la zona de Ghouta, la que vimos antes que fue atacada por armas químicas, con armas químicas. Más de 4 millones de desplazados internos.
más de 2,2 millones de refugiados en los países limítrofes, principalmente, sobre todo Líbano, que es el país que acoge con diferencia mayor número de refugiados, Turquía, Irak, Jordania, Egipto. Aquí pueden ver un pequeño mapa. Como ustedes comprenderán, estas cifras al día siguiente ya están desfasadas. Estas cifras son de noviembre de 2013 y son las últimas que ofrece, por lo menos que yo he encontrado, por parte de Naciones Unidas. Pero sin embargo llama la atención, y en la parte más abajo pueden ver que para diciembre de 2014, es decir, para finales de año, si se entiende que hay 2,2 millones de refugiados, se prevé, se estima que para final de año existan 4.100.000 refugiados. Es decir, el doble sobre el doble. Y aquí en el margen derecho pueden ver un campo de refugiados, el de Zaatri, en Jordania. Como ustedes comprenderán, las condiciones de vida distan mucho de ser ni las mínimamente deseables. De estos refugiados, más de 1 millón son niños. ¿Qué ocurre en los campos de refugiados? Pues ya han visto ustedes una foto. A día de hoy existe una crisis dentro de los campos de refugiados. Ustedes imagínense en Libia más de 800.000 personas que llegan a ese país y que necesitan casa, es decir, un mínimo para poder estar, pero no solo eso, necesitan comida, necesitan agua, necesitan medicamentos, necesitan una serie de necesidades básicas que no siempre van a estar, o que no están, mejor dicho. Aquí pueden ver, por ejemplo, una multitud en el campo de refugiados de Yarmouk, en Damasco, que están esperando a recibir comida. Es decir, no tienen comida. Están esperando, aquí ven al personal de la Media Luna Roja, bueno, pues que no pueden hacer otra cosa. Pues esta es la situación humanitaria que, en teoría, intentó dar respuesta la resolución del Consejo de Seguridad del 2014. Pues bien, volviendo al tema que centra mi exposición respecto al arsenal químico, aquí les muestro, grosso modo, la cronología de la destrucción de este arsenal químico. Comenzando aproximadamente el 5 de marzo de 2014, las cifras hablaban de un 40% del arsenal eliminado, es decir, del total del arsenal químico sirio que Siria había declarado, aproximadamente el 40% estaba eliminado. El 22 de abril, y estos son datos de la OPAC, uniendo los datos en cuanto al arsenal removido, es decir, el arsenal que ha sido sacado de Siria para su destrucción, más el arsenal destruido, sumaban el 87,2%. 2 días después, el 24 de abril, la cifra subía al 92,5%. Estos son datos de la misión conjunta ONU y OPAC. Pues bien, 3 días después, el 27 de abril, ayer, ustedes habrán visto en los medios de comunicación, en algunos por lo menos, que en torno al 8% de las armas químicas declaradas siguen en Siria. Ustedes podrán ver, y si no se han dado cuenta, se lo digo yo, esa pequeña discrepancia entre el dato del 24 de abril con el 92,5% y el del 27%. Yo soy de letras, pero si mis matemáticas no fallan, el 8%, si queda el 8% quiere decir que el 92% era el que quedaba, o de la que debería de quedar el 27 de abril. Las cifras bailan un poco. Vamos a achacarlo a la complejidad de contabilizar la destrucción del arsenal químico y no a otros motivos. Pues bien, también ustedes en el día de ayer habrán escuchado que se decía que ayer terminó el plazo para la destrucción de las armas químicas. Esto se debe a un error de interpretación que no he pensado yo de algunos medios de comunicación, puesto que el plazo, se lo dejo aquí escrito, para la destrucción total del arsenal químico termina, según la resolución de 2013 del Consejo de Seguridad, la 2118, el plazo termina el 30 de junio del 2014. Por lo tanto, todavía queda tiempo. Sí que podemos ver un aumento muy significativo del porcentaje de destrucción del arsenal químico sirio. Y bueno, si sigue así, podríamos entender que finalmente cumplirán el plazo. Por lo menos la enviada especial, la coordinadora de la misión conjunta de la ONU y la OPAC,
por lo menos así lo defiende, que terminará el plazo de destrucción de las armas y Siria habrá destruido todo su arsenal. Pero ¿qué ocurre si Siria no lo destruye? ¿Qué ocurre si finalmente termina el plazo, el 30 de junio de este año, y Siria no ha destruido todo su arsenal? Pues bien, tenemos que distinguir, desde el punto de vista jurídico, si lo que se produce es una violación de las obligaciones de la resolución del Consejo de Seguridad, la 2118, o si se establece una violación de la Convención de las Armas Químicas del 93, convención que, como ya les he dicho varias veces, Siria es parte y por tanto se aplica plenamente. Pues bien, si se produce una violación de las obligaciones que establece la resolución del Consejo de Seguridad del 2118, se habla en la propia resolución y al poco de dictarse, se estuvo discutiendo por parte de algunos autores, la posibilidad de acudir al capítulo 7º de la Carta de la ONU. El capítulo 7º de esta carta lo que establece es la posibilidad del uso de la fuerza en caso de que peligre la paz y la seguridad internacionales. Pues bien, dado que esa resolución sí que establece la advertencia, por no decir amenaza, de que en caso de que se produzca una violación de las obligaciones se acudirá a medidas del capítulo 7º, estas medidas no se establecen de forma automática. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, para poder acudir a estas medidas, a este tipo de medidas, es decir, al uso de la fuerza, será necesario dictar otra nueva resolución del Consejo de Seguridad, que ya les anuncio, casi seguro no veremos, dado la posibilidad de veto que tiene Rusia, y que frenará cualquier resolución que establezca el uso de la fuerza contra su aliado sirio. En segundo lugar, nos encontramos con la posibilidad de sancionar por violar obligaciones de la Convención del 93. Pues bien, la propia Convención establece dos posibles sanciones por incumplimiento: la suspensión de privilegios al Estado parte y las medidas colectivas por los Estados parte. Medidas que, junto con las del Consejo Ejecutivo de la OPAC, formular recomendaciones o someter el asunto a la Asamblea General o Consejo de Seguridad de la ONU, convendrán conmigo en que son bastante poco eficaces. Y por último, siempre queda la vía de acudir a la responsabilidad internacional por incumplimiento de un tratado internacional del que uno es parte. Pues bien, a modo de conclusión, y viendo la trayectoria, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? De una situación de guerra civil en un punto muerto. Lo que existe ahora mismo en Siria es una guerra civil en la cual no queda claro cuál de los dos bandos puede ser vencedor. No hay ninguna, por lo menos a la fecha de hoy, no existen elementos que nos permitan dilucidar a futuro cuál de los dos bandos puede alzarse como vencedor. Tampoco existe ningún acuerdo de las partes, ya quedó ejemplificado de forma patente en el fracaso de las negociaciones de Ginebra II. ¿Y a dónde deberíamos ir? Visto esta situación, visto este devenir. En mi opinión, a una negociación sincera y constructiva, ambas partes tienen que sentarse a la mesa con una voluntad clara de negociar, no sentarse por el hecho de decir, vale, nos hemos sentado a la mesa y 30 minutos después salir por la puerta. Esa negociación debe desembocar en un mínimo, que es la asistencia humanitaria. Como poco, las partes tienen que sentarse y no se pueden levantar de la mesa si no establecen unos mínimos de asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto sirio. Para ello, acatar la resolución 2139 del 2014, que precisamente recoge esta exigencia. Y en último lugar, si nosotros consideramos, la comunidad internacional en su conjunto, que la situación en Siria pone en peligro la paz y la seguridad internacionales, deberemos acudir al Consejo de Seguridad. Si es cierto que con el problema añadido que tiene el Consejo de Seguridad, que está atado de pies y manos con la posibilidad de veto de las dos partes, Rusia o Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Andrés.
Gracias a todos por vuestras magníficas intervenciones. Y bueno, si queréis algunas preguntas antes de finalizar, alguna reflexión que quiera hacer alguien en voz alta o alguna matización de los compañeros. Sí, varias para casi todo, ¿no? Integrante de la mesa. Empezando por don Andrés, que ha sido el último. El informe de los observadores que se mandaron para determinar el uso de las armas, la existencia y el uso de armas químicas, no se concluyó quién las había usado, qué bando, digamos, ¿no? Sin embargo, y es mi pregunta, ¿las que se han recogido son todas las del bando del gobierno? ¿O son también del otro bando? Porque es que eso puede trastocar, en el sentido de que si los dos las estaban usando, ¿cómo es que se recogen solamente armas de una parte y no de la otra en el conflicto? No sé, pregunto si en la resolución se habla de eso o si las armas que se están recogiendo son... Bueno, yo no puedo entrar mucho en profundidad en el informe, puesto que el informe, quitando la parte jurídica de la parte de conclusiones, y luego entra a analizar en aspectos de química, evidentemente todos los producidos. Pero sí es cierto que a cualquier persona le queda, ya no solo por lo que tú acabas de señalar, por ejemplo, de qué tipo de armamento usaba cada uno de los dos bandos, incluso si un bando tenía posibilidad de adquirir armamento químico o no. Pero lo que sí ha llamado la atención es, no se sabe qué bando utilizó las armas químicas, pero sí se sabe que se utilizó contra la población civil y contra determinados sectores de un bando. Por lo tanto, chirriaría mucho que un bando, o sea, lo que se llama como el fuego amigo, ¿no?, en los ataques. Pero bueno, lamentablemente ese informe, pues, o no pudo entrar o no le dejaron, porque yo quiero pensar que no quisiesen entrar en analizar la autoría de ese ataque. Pero digo, el gobierno no ha denunciado que el otro bando las tuviera, cuando ha hecho voluntaria entrega, no ha pedido que la otra parte, que es mi pregunta, es decir... Bueno, a ver, cuando se produjo el ataque con armas químicas, ambos bandos se echaron la culpa mutuamente, es decir, el gobierno dijo que las había utilizado las milicias antigubernamentales y viceversa. Sí es cierto que la obligación, en este caso en la resolución 2118 del Consejo de Seguridad, establece que Siria, que el Estado sirio, no desarrollará, producirá y además eliminará su arsenal químico. Pero sí es cierto que esa resolución no solo se centra en el gobierno sirio, la prohibición de utilizar armas químicas es para las dos partes. Eso sí es cierto que lo establece la propia resolución. Voy a comentar algo sobre... Le comentaba al compañero por el uso de armas químicos. El abusado de varias ocasiones son los rebeldes. Está demostrado por el informe gubernamental que está en Siria. Ha entrado el gas químico por Turquía, también por Arabia Saudí. Y también y manipulando la información internacional sobre las víctimas que han emitido las noticias. Pero no han metido también, había muchas ocasiones, han bordo soldados sirios quemando o asociados por gas químicos. Ninguna medio de comunicación europeo la ha metido. Pero se ha mostrado que está usando más la otra parte. Es las cadenas de televisiones en Siria árabes la han metido. Y aparte del gas químicos, por ejemplo, cuando han metido la noticia, la que han metido en Europa o en España, algunos medios, porque muchos niños han muerto, están muertos en otros sitios, en otros lugares, la han puesto manipulando la información, como están muertos por gas químico, están matando por una matanza, no tiene que ver con gas químicos. Eso es demostrado por documentos oficiales con el gobierno sirio. Pero esa noticia fuera, el gobierno sirio está usando armas químicas, no sé qué, pero no todo lo que se muestra. Pero por eso a mí mi sorpresa de que
el gobierno El sirio gobierno sirio ha entregado, denuncie. porque el gobierno sirio está mandando muchas cartas, quejas a Naciones Unidas, pero no se sale a la luz, porque algunos países, como en Estados Unidos, manipulando la información, no les gusta sacar la información. Pero esto el gobierno ruso, dando el voto, cuando inició el primer ataque de gas químicos, echando la culpa al gobierno sirio, dice el gobierno sirio como ha lanzado un misil contra la población. Rusia se ha dicho por vía satélite, como no había, como es el cohete que ha salido atacando a las zonas civiles, ha salido por las zonas rebeldes. Esto es demostrado por cadenas, no por satélites rusos. Le han enseñado a Consejo Naciones Unidas, entonces ha cambiado la información. Cuando el inicio se quiere atacar a Siria, como ha dicho el compañero, ha pasado la raya roja, dicho demostrado como por documentación. Los Estados Unidos no han demostrado los rusos, como aquí por satélite, ha salido el cohete por la zona en la que maneja los rebeldes. Pero esto, muchas informaciones están manipulando de una parte a otra. Quiere decir que quedan todavía pueden quedar armas químicas ahí. Por los rebeldes puede ser, pero por la información que llega ahí en Siria del momento, de que llevan el control, la mayor parte del gobierno son los sirios, los gobiernos sirios. Y aparte de esto, está llevando un acuerdo pacífico entre la población. Mucha gente está entregando sus armas al gobierno para hacer como un paz, que vuelva a la normalidad. Como ahora, si comprobamos la situación actual, que en varios meses la cosa está cambiando mucho a favor del gobierno. No, en esa misma línea de presente y de cara al futuro, están convocadas ahora unas elecciones. Hay como por ejemplo, hay mucha gente que ha presentado por ocupar el puesto del gobierno. Si los rebeldes, los que están fuera, quieren entrar a esta con fase democrático, ¿por qué no entra uno? No, pero mi pregunta era, en las anteriores elecciones que hubo, no había posibilidad de presentarse a casi ningún partido. Eso sí, pero del momento ha cambiado la posición, sí. Hay hoy en día más de 5 está presentando de datos oficiales. 5 candidatos. Yo le iba a hilo de lo que estaban comentando. Lo que sí es verdad, y que se vuelve a producir también con este tema de Siria, es que en cualquier guerra de las que conocemos, de las actuales o de las pasadas, lo que sí es verdad es que la primera víctima no es ningún ciudadano. La primera víctima que se produce en cualquier guerra es la verdad. Y en esta está ocurriendo 3/4 de lo mismo. Hay una desinformación, como decía antes el doctor también, una manipulación informativa por todos los sectores que intervienen en la historia. Y lo que también es cierto, por la información que he podido recabar, o que uno tiene de la información que se lee a diario, es que es cierto que no se ha llegado a una conclusión definitiva de quién es el que ha utilizado esas armas químicas. Y eso lo han dicho desde Naciones Unidas, lo han dicho a niveles de representantes, altos representantes en el lamentable papel que está haciendo la Unión Europea en esta historia también. Pero sí es verdad que no ha habido nada concluyente que pueda decir que ha sido el gobierno sirio o ha sido los insurgentes en este caso. Pero digo lo que decimos desde el principio, de que creo que aquí pasa como siempre, la víctima es la primera, la verdad. Yo además quería agregar que parece que esta historia se repite otra vez, ¿no? Es decir, que a todos ya nos suena de cuando la invasión de Irak utilizaron los mismos argumentos, que había armas químicas, que había armas de destrucción masiva, que luego más adelante se comprobaron que no era tan real y que servía como causa de justificación para apoyar ese tipo de guerra o una pretendida invasión de Estados Unidos sobre ese país. En este caso, es verdad lo que yo había leído información, lo de hecho el doctor, que están emitiendo imágenes que estaban descontextualizadas, que no pertenecían a ese evento, y que la guerra esta de información que suele haber cada vez que hay un conflicto bélico y el uso de los más medios por parte de los que ejercen el poder de ambos lados, al final intentan sembrarnos tantas dudas que lo que más nos llega es el uso de estas imágenes tan escandalosas, cuando ves el uso de armas químicas contra la población o esas zonas que hay ahí totalmente derruidas, padres, niños, abuelos, personas que son campesinos que no están usando una guerra. Eso es lo que realmente le llega a la sociedad occidental y se escandaliza. Pero no debemos de dejar de olvidar que forma parte de esa propaganda que están utilizando los grandes
intereses para fomentar adhesión a determinados partidos. Bueno, lo que me parecería también triste es que se celebren unas elecciones en Siria y que al frente del gobierno sirio, al frente de la presidencia siria, siguiera Hafez al-Assad, que hasta ahora de democracia por poquito, y si tiene que ser por una causa de esta, después de un conflicto de más de 200.000 muertos, 150.000, 200.000 como decían antes, pues también sería un tanto lamentable, no ya por Siria y por los sirios, sino por la misma sociedad occidental, por la misma Nación Unida. ¿No está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo por una razón, porque era mi siguiente pregunta iba en esa línea, que cuando se habla de la primavera árabe, se considera como un todo, pero cada uno de los distintos países del norte, o sea, de la ribera sur del Mediterráneo, son distintos y hay sobre todo un problema. ¿Cabe nuestro sistema democrático tal como se concibe en Occidente en países tan distintos? Estoy pensando ahora mismo, el fracaso de Libia es porque hay un sistema tribal que no ha conseguido, y la intervención allí lo que hizo fue eliminar a uno, pero no permitió que los demás, o sea, no acabó con o impuso un sistema democrático. ¿Por qué? Pues porque todavía siguen produciéndose revueltas contra el régimen por parte de sistemas tribales. Y en Siria, que es multirracial, multiétnica, que tiene todos los multis del mundo, yo no sé hasta qué punto es válido el que un sistema occidental de democracia pueda penetrar. Y a lo mejor es que se necesita ese periodo de 3 años que sean de 30, siempre que haya un control. O sea, yo no sé si, yo por mí que he pasado muy de puntilla sobre el tema ese, porque si no recuerdo mal era la segunda parte de la intervención, cuando he planteado también si ahí es aplicable nuestros sistemas democráticos o no, si ahí se van a poder